Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Les damos la más cordial bienvenida en esta tarde a su servicio, un servicio en línea de la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga donde quiera que usted se encuentre en este momento. Le deseamos las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Agradecemos, cierto, con todo nuestro corazón a nuestro Padre Celestial, que gracias a Él podemos en esta tarde estar, cierto, a través de este medio, a través de esta red social, cierto, para compartir la poderosa y eterna palabra del Señor. Dios bendiga, cierto, a nuestros hermanos que se están, incorporando a esta transmisión. Dios bendiga también a los que se van a ir sumando en la medida que vayamos desarrollando esta transmisión. Y también Dios bendiga a nuestros hermanos que de una u otra manera son parte de esta bendición. A través, cierto, de este mismo medio, como también a través del canal de YouTube, bendecimos a cada uno de los hermanos que son parte de esta bendición de parte del Señor. Claramente, esta es la bendición de Dios, hermanos amados. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Señor. El apóstol Pablo dice, nosotros sembramos, regamos, ¿cierto? Pero el crecimiento, ¿cierto? El resultado final lo da Dios a través del Espíritu Santo. Dice su palabra que Él es el que redarguye de pecado y de juicio. Él es el que toca los corazones. Él es el que transforma las vidas. Necesitamos darle el lugar, ¿cierto?, al Espíritu Santo, porque Él es el que hace la obra en los corazones. Bendiciones, hermanos amados, gracias al Señor, porque este momento, ¿cierto?, como decía hace un momento atrás, podemos estar, ¿cierto?, ocupando este medio con el único propósito, objetivo, que esta palabra, hermano, pueda llegar a muchos lugares. Por eso le reitero el llamado, ayúdenos a compartir, hermanos amados, estos medios, cierto, que tenemos, estas transmisiones, compártala con su hermano, compártala a través de WhatsApp, a través del Messenger, a través de enlace, trate de una u otra manera, ayúdenos, hermanos, a predicar el Evangelio. La urgencia que tenemos de parte del Señor, que no podemos parar, ¿cierto?, esta gran comisión. Recordemos que Jesús a sus discípulos dice que después de haber muerto se le apareció por durante 40 días y dice que les habló acerca del reino de Dios y le encomendó la gran comisión, ¿cierto? Les dijo, id por todo el mundo, mire, hermanos amados, y predicad el Evangelio a toda criatura. Y dijo, y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces usted y yo tenemos esa responsabilidad de parte del Señor de poder llevar, ¿cierto?, estas buenas nuevas de salvación. Así que en esta tarde, ¿cierto?, estamos contentos, estamos agradecidos de parte del Señor porque tenemos este medio, tenemos la posibilidad. También damos gracias al Señor por los hermanos, en especial por la ciudad de Ovalle, ¿cierto?, que a contar de hoy ya salió de fase 1. Y eso es bueno, hermano. Damos gracias al Señor, ¿cierto? Por lo menos nosotros acá todavía seguimos en fase 1, es decir, en cuarentena total. Pero eso no impide, hermano, que sigamos predicando el Evangelio. Eso no impide que sigamos anunciando las buenas nuevas de salvación. El salmista decía, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Tal vez no podemos ir a un templo, tal vez no podemos ir a un lugar físico, hermanos amados. Pero eso no está diciendo que tú y yo no podemos reunirnos en la presencia del Señor. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, hermano, desde ahí para arriba, el Dios está en medio. Así que gócese y alégrese en esta tarde, porque el Señor está en medio de nuestras vidas. La palabra del Señor dice que donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Allí hay libertad. El Espíritu de Dios está ahí donde tú te encuentras, ahí en tu hogar, tal vez en tu trabajo, tal vez va de regreso a tu casa, no lo sé.
donde quiera que te encuentres, el Espíritu del Señor está para bendecirnos, para fortalecernos. La Biblia dice, no os dejaré huérfanos, es decir, no van a quedar solos, dijo el Señor, sino que enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde a cada uno de ellos. Vamos a ir en esta tarde, ¿cierto?, a lo que nos convoca, a la poderosa y eterna palabra del Señor, que en esta ocasión vamos a ir al Antiguo Testamento. Recuérdese que tenemos el Antiguo y tenemos el Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor. En la Biblia, hermanos amados, hay más de 3.500 promesas que Dios nos ha dado, y esas promesas están esperando por ti y están esperando por mí. El libro de Ezequiel, capítulo 37, el profeta Ezequiel, capítulo 37, vamos a leer del verso 1, al verso 4, libro de Ezequiel, capítulo 37, del verso 1 al verso 4. Dice el título, el valle de los huesos secos. Dice así, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto seco en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Vamos a repetir el verso 4, hermanos amados, que dice, y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así que lo invito en esta hora a que incline su rostro, por favor, cierre sus ojos con reverencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos hoy tu reino, Padre mío, en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, nos unimos con nuestros hermanos que están conectados ahí en sus hogares, donde quiera que se encuentren, Dios mío. Señor, expresamos un solo clamor, expresamos una sola oración. Tu palabra dice que si dos se concertaren, si dos se pusiesen de acuerdo, si dos, Dios mío, pidiesen lo mismo, tú responderías. Padre, tu palabra dice que cuando llegó el día de Pentecostés, cuando vino el derramar de tu Espíritu en la iglesia primera, dice que estaban todos unánimes juntos. Padre, en esta hora pone esa unanimidad en nuestros corazones. Señor, yo oro por esta palabra, Dios mío. No te voy a pedir, Señor, que la bendigas, porque tu palabra es bendecida en todas sus expresiones. Tu palabra es bendecida, Dios mío, y tiene bendición en todo tiempo y en todo momento. Sí te pedimos en esta tarde, Señor, que esta palabra pueda tomar lugar, Dios mío, pueda tomar territorio en cada vida, en cada corazón. Y por ella seamos fortalecidos. Seamos restaurados, seamos sanados, seamos liberados, porque esta palabra, Señor, no ha perdido en nada, Señor, ha perdido ni en lo más mínimo la consistencia y los ingredientes que tiene, que dice Hebreo que es como espada de dos filos, que dice que es viva, que es eficaz. Espíritu Santo, lleva esta palabra a cada localidad, Dios mío, a cada pueblo, a cada ciudad, que esta palabra se difunda, Dios mío, a través de estas redes sociales y pueda, Dios mío, alcanzar muchas vidas, muchos corazones para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu presencia.
Gracias por tu Espíritu. Gracias por tus promesas. Tu palabra dice que aunque nosotros fuéramos infieles, usted permanece fiel, Dios amado. Te damos la gloria. Te damos la honra. Te damos la alabanza, Dios mío. Todo lo que tiene que ver con exaltación. Todo lo que significa reconocimiento, todo lo que implica, Señor, honor, gloria, sea tu nombre, Dios mío. Rendimos toda adoración, rendimos toda exaltación, declaramos que Jesús es el Señor de nuestra vida. Declaramos que el señorío de Jesús está sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre poderoso y eterno y glorioso y bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios, hermano. Cuando nosotros oramos con el corazón y no con los labios, hermanos amados, hay algo que ocurre en el cielo, hay algo que acontece. Esa es la oración de los santos, es la oración de los hijos del Padre que llegan a la vida eterna. Amados hermanos, la Biblia dice que nosotros tenemos libre acceso, tenemos libertad para entrar al trono de la gracia. Mire, hermanos, qué privilegio nos ha dado Dios de ser llamados hijos de Dios. Juan dijo: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero dice: más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. ¿Qué nos dio el Padre? Nos dio autoridad, hermano. Esa autoridad viene del cielo, viene del trono de la gracia. Nos dio la autoridad, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso trae seguridad, eso trae convicción, eso trae certeza a nuestra vida. Claramente, hermanos amados, por nuestras propias fuerzas, claramente no hubiésemos podido estar en este lugar. Es solamente por la gracia, es solamente por la misericordia de Dios. Cuando yo recuerdo que la gracia de Dios es el regalo inmerecido, hermanos amados, para mi vida, eso, hermanos amados, me conmueve, porque por la gracia y por la misericordia del Señor somos salvos. No somos salvos por nuestros méritos, no somos salvos por nuestras capacidades, hermanos amados. Dios no está buscando capacidad en ti y en mí. Dios está buscando un corazón contrito y humillado, y dice que Él no lo va a echar fuera. Bendito sea el Señor, damos gracias a Dios, porque Él es bueno, hermanos, y para siempre son sus misericordias. Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero compartir en esta noche, hermanos amados, esta visión, como usted quiera llamarle, esta revelación, o tal vez este éxtasis, ¿cierto?, que tuvo el profeta Ezequiel. Esta experiencia que tuvo el profeta Ezequiel, una experiencia sobrenatural. Tal vez no era a lo mejor la ocasión más adecuada. Tal vez no era el momento a lo mejor más adecuado para que el Señor le mostrase esta visión a Ezequiel. Tal vez no era el mejor escenario para Ezequiel. Tal vez no estaba en su mejor momento. Como cuando Dios le habló a Isaías en su llamamiento. Había muerto el rey Usías. Usías era un rey que se había destacado. Era un rey que había sido temeroso delante de Dios. Tal vez en Isaías había tristeza. Tal vez había un momento de dolor. Pero Dios aún así se glorificó. Y dice que vio sentado a Dios sobre el trono alto y sublime. Aquí Ezequiel, hermanos amados, tuvo una experiencia, tuvo una visión. Ezequiel tuvo una visión y realmente no fue con los sentidos físicos de la vista. Esto no fue, hermanos amados, en lo natural. Esto no fue con los ojos terrenales. Esto fue realmente en el ámbito espiritual.
Miremos realmente cuál es el relato de Ezequiel referente a esta visión, referente a esta enseñanza. Leamos el versículo 1 del capítulo 37 y dice: la mano de Jehová, así hermano textualmente, la mano de Jehová vino sobre mí. Es decir, vino una inspiración divina. Es decir, vino realmente eso profético de Dios a Ezequiel. Y dice: y la mano de Jehová vino sobre mí. Qué tremendo, hermano, qué glorioso que la mano de Dios, el favor de Dios, la misericordia, la mano de Dios representa el favor, la misericordia, la protección y miles de cosas más, hermano, está sobre nuestra vida. Y en este caso está a nuestro favor, porque también en algunas ocasiones la mano de Dios puede estar, pero no a favor de las personas. Pero en este caso, dice Ezequiel en su relato, en su experiencia, hermanos amados, dice: la mano de Jehová vino sobre mí. Mire, y me llevó en el espíritu. Porque Dios, para mostrar su grandeza, porque Dios, para mostrarte su gloria, porque Dios, para mostrar, aleluya, su poder, tú y yo tenemos que estar en el Espíritu. Ningún hombre de estos que están en la Biblia, ningún de estos hombres, hermanos amados, que llegaron y tocaron las naciones, Dios, tocaron los reinos y llegaron a mucha gente y vieron la gloria, y vieron prodigios, señales, maravillas de parte de Dios. Ninguno de ellos estaban en la carne, sino ellos eran hombres que vivían en el Espíritu. Y aquí una de las condiciones principales para que Ezequiel pudiese realmente ver la revelación de Dios y poder entender los misterios de Dios. Y aquí lo afirma: la mano de Jehová vino sobre mí. Esto vino de inspiración de parte de Dios. Esto no se lo imaginó. Esto realmente él no lo leyó. Él lo vivió, lo experimentó. Y dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Dios tomó a Ezequiel, hermanos amados, y lo llevó a un lugar. Aquel lugar, dice, y me puso en medio de un valle, lo puso en medio de una llanura, lo puso en medio de una superficie, y dice que estaba lleno de huesos. Dios lo llevó en el Espíritu a Ezequiel. No podemos realmente detallar cómo fue, porque son misterios de Dios. El mismo apóstol Pablo dice: en una ocasión conocí a un hombre, está hablando de su persona, dice que fue llevado al tercer cielo, y en su relato dice el apóstol Pablo, dice: no sé si fue en el espíritu o fue en la carne, pero sí sé, dice, que escuchó, oyó palabras inefables, es decir, palabras que no se pueden explicar. Lo espiritual no se puede explicar, hermanos amados. Para poder entender lo de Dios, para poder entender lo espiritual, hay que solamente vivirlo, hay que solamente experimentarlo. Aquí vuelvo a repetir: Ezequiel tuvo una revelación, tuvo una visión, tuvo un encuentro con Dios en lo sobrenatural. No tiene nada que ver con los sentidos físicos de la vista, no era algo relacionado con lo humano. Y dice: me puso en medio de un valle, es decir, la palabra valle significa llanura, que estaba lleno de huesos. Bendito sea el Señor. Ezequiel fue sacado en el Espíritu del Señor. Tal vez una visión. Y lo situó, lo puso en un valle que estaba lleno de huesos. Verso 2, mire qué tremendo es esto, hermano. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Es decir, lo hizo caminar en todo el contorno de ese valle de huesos secos. Ese valle, hermano, representa el valle de la muerte. Pero no se me asuste ahí, mi amados hermanos, porque usted tiene vida y vida en abundancia. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, es decir, por todo el contorno
entorno. Yo me imagino, hermanos amados, cuál fue realmente la sensación que tuvo en ese momento Ezequiel cuando se vio rodeado en un valle que estaba lleno de huesos secos. Sigamos leyendo. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. He aquí que era muchísimo sobre la faz del campo. Es decir, sobre esa superficie, hermano, eran muchos los huesos que estaban ahí, hermanos amados, regados, ¿cierto? Que estaban en ese lugar. Y dice, y por cierto, mire, me llama mucha atención cuando dice, y por cierto, en el mismo verso 2, dice, y por cierto, secos en gran manera. Bendito sea el Señor. Es decir, esos huesos estaban secos. Y dice, secos en gran manera. Bendito sea el Señor. Y había una cosa, hermanos, según la historia de Israel, en el antiguo Israel, un cadáver, hermanos amados, enterrado con restos expuestos, es decir, no dándole una digna sepultura a ese cuerpo, era una vergüenza y una desgracia para los muertos. Entonces, hermanos amados, aparte de esa impresión que tuvo Ezequiel, también entendió, ¿cierto?, que si esos huesos estaban expuestos, realmente no habían tenido una digna sepultura, como nosotros le llamamos. También para Israel eso realmente era una vergüenza, era como una desgracia para los muertos. Pero mire cuál es el punto de este relato bíblico, cuál es la enseñanza. Espérese un poquito, sigamos leyendo. Dice en el verso 3, y Dios le hace una pregunta a Ezequiel. Y me dijo, hijo de hombre. Dios le hace la pregunta a Ezequiel. Y le pregunta, le dice, ¿vivirán estos huesos? ¿Sabe lo que le respondió Ezequiel? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Por qué, hermanos amados? Porque ahí vemos dos cosas. Vemos realmente una perspectiva de Dios, una posición de Dios, un punto de vista de Dios, la óptica de Dios, los ojos de Dios, y también vemos la perspectiva de los hombres. La perspectiva de Dios versus la perspectiva de los hombres, es decir, versus el punto de vista de los hombres. Entonces, desde el punto de vista de los hombres, hermano, desde la posición que estaba Ezequiel como hombre, como mortal, tal vez él no vio ninguna esperanza en esos huesos, mucho menos en sí mismo. Tal vez él a lo mejor no vio ninguna posibilidad de vida en esos huesos, porque estaban, dice aquí, y por cierto, secos en gran manera. Era muy difícil poder ver vida en algo que había muerto, en algo que ya realmente la vida se había, hermano, expirado. Entonces Ezequiel fue inteligente, fue sabio, fue prudente y le dice al Señor, tú lo sabes. Es decir, él puso su esperanza en Dios. Él creyó que Dios podía hacer algo al respecto. Cuando tú ves todo que está realmente imposibilitado, cuando tú y yo vemos que ya no se puede hacer nada, cuando tú y yo ya vemos que esto es imposible poder cambiar, ahí tienes que tú y yo poner tu esperanza, ahí tienes que tú y yo poner tu confianza en Dios. Entonces, ¿qué hizo Ezequiel? Dijo, solamente tú lo sabes, Señor. Es decir, eso está en tus manos. Es decir, tú tienes el control. Es decir, Señor, tú tienes la palabra. Es decir, Señor, tú tienes la respuesta. En otras palabras, ese hombre puso toda su dependencia en Dios. Y aquí viene lo grande, hermano. Cuando nosotros hemos entendido que Dios es el que hace las cosas, cuando hemos entendido que el Dios que tú y yo servimos es el Dios de lo imposible. Lo posible, lo imposible para Dios no lo hay. Cuando tú y yo entendemos que Dios es el Dios ilimitado, entendemos que es el Dios de lo infinito. Bendito sea el Señor. Dios, hermanos amados, es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Mire, sigamos leyendo que esto está demasiado interesante. Mire, y me dijo, hijo de hombre, sigamos, ¿vivirán estos huesos?
Imagínense que Dios le preguntase a usted o a mí, nos pusiese en una situación, en un escenario similar. ¿Qué le diríamos al Señor? Creo que estaríamos aterrados, estaríamos confundidos, estaríamos a lo mejor llenos de miedo, llenos de espanto. Hermanos amados, pero Ezequiel puso su mirada en Dios y dijo: solamente tú lo sabes. Sigamos leyendo, mire lo que dice, y el verso 4, aquí Dios le da una instrucción a Ezequiel. Le dice: me dijo entonces, esto es el relato de Ezequiel, porque él escribió el libro, ¿cierto? El profeta Ezequiel también era un sacerdote, y como decía, no era el mejor escenario para estas revelaciones, pero Dios le plació manifestarse. Dios se quiere manifestar cuando está en momentos difíciles, cuando estás pasando dificultad. Ahí Dios quiere mostrar su gloria. Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando. Hay una alabanza que dice que cuando Él guarda silencio es porque está trabajando. Hay momentos en que tú oras y no recibes respuesta. Hay momentos en que tú pides a Dios y no recibe a lo mejor ninguna señal. Es porque Dios está trabajando. Es porque Dios está haciendo algo a favor de tu vida. Gózate ahí donde quiera que te encuentres. Y le dice: me dijo: hijo de hombre. Ya lo leíamos. Verso 4. Me dijo entonces: profetiza. Y la palabra profetizar, dice, es anunciar, es declarar. Entonces, cuando tú y yo profetizamos, cuando tú y yo declaramos, aquí en lo natural, en lo terrenal, cuando esa palabra que tú declaras, que tú profetizas, que tú afirmas con tus labios, con tu corazón, hermanos, esa palabra en el mundo espiritual, escúcheme bien, en el mundo espiritual tiene realmente un efecto, tiene un resultado. Y ese resultado es, hermanos amados, hecho en lo natural, en lo visible. Y para poder accesar a todas esas cosas es a través de la fe. Por intermedio de la fe tú alcanzas las promesas de Dios. Entonces le dijo entonces: profetiza sobre estos huesos. Mira, hermanos amados, claramente esos huesos estaban pero totalmente muertos. Profetiza sobre estos huesos. Y esta fue la instrucción. Y dile: huesos secos. Así. Porque a Dios le gusta que tú y yo llamemos las cosas por su nombre. Cuando tú vas a orar por algo, cuando tú vas a interceder por alguna situación en tu familia, en tu casa, en tus hijos, en tus parientes, en tu parentela, tienes que llamar las cosas por su nombre. No puedes tú realmente estar poniéndole nombres que no corresponden. Si es, amados hermanos, alguna situación, tú tienes que llamarla por su nombre. Y aquí Dios le dice: y me dijo, ¿cierto? Entonces profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos. Bendito sea el Señor. Yo no sé qué le está diciendo esta palabra a su vida. Huesos secos, le dijo el Señor: profetiza y dile a estos huesos secos. Mire, escúcheme bien, mi amado hermano, para que usted pueda realmente tener confianza. Y le dice: oíd palabra de Jehová. La palabra de Dios, hermano, es la que levanta muertos. Pero nosotros limitamos muchas veces la palabra. Nosotros muchas veces ponemos un límite, ponemos un parámetro, ponemos una barrera. Y le dice aquí Dios a Ezequiel: profetiza sobre estos huesos secos y dile: oíd palabra de Jehová. Hermanos amados, si habían huesos ahí, es porque en algún momento hubo vida. Y después que pasa la vida, lo único que quedan solamente huesos. ¿Cómo Ezequiel profetizó? Claramente, primero, ahí en eso, antes de llegar a ser esos huesos, también hubo vida, hermano. Los huesos son lo que queda cuando la vida ha pasado. Por esos huesos, hermanos amados, había pasado la vida. Y cuando pasa la vida por ahí, lo único que queda es un montón de huesos secos. Cuando el hombre pierde el gozo en la iglesia,
Cuando el hombre pierde el temor a Dios, cuando el hombre deja de orar, cuando el hombre deja de vigilar, cuando el hombre deja de ayunar, cuando el hombre deja de buscar a Dios con hambre, con necesidad, lo único que va a quedar dentro de la iglesia es un valle, es una llanura de huesos secos. Mires, mi amados hermanos, cuál fue la intención de Dios de mostrarle esta visión, de mostrarle realmente este éxtasis a Ezequiel, claramente para enseñarle algo. Los huesos son lo que queda cuando la vida ha pasado. Por esos huesos, hermanos amados, por ese valle de huesos secos, hermanos amados, había pasado la vida. Bendito sea el Señor. Eso indica que en algún momento en esos huesos hubo vida. Si nunca hubiese habido vida en esos huesos, déjeme decirle que no habrían esos huesos. Sin embargo, cuando algo ha estado muerto durante tanto tiempo, bendito sea el Señor, por lo general, ¿cierto? Abandonamos nosotros las esperanzas de que vuelva a vivir. Pero para Dios no hay nada imposible. Y dice, profetiza sobre estos huesos, dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Verso 5, mire qué tremendo, dice, así ha dicho Jehová el Señor. Oiga, Ezequiel estaba hablando a huesos secos. Y para hablarle a huesos secos, hermanos amados, hay que tener fe. Para hablar en las redes sociales, hermano, hay que tener fe, hay que confiar en Dios. Porque no de todas las personas, hermanos, van a querer alimentarse de la palabra de Dios. No todos van a aceptar el mensaje. No todos van a recibir la palabra. Y muchas veces, hermanos amados, hay gente que muchas veces ni siquiera quiere conectarse. Entonces, hermanos amados, aquí Dios puso a Ezequiel y le dijo, háblale a esos huesos secos. No dice que Ezequiel cuestionó. Muchos quieren alcanzar cosas en Dios, pero son inconstantes. No son perseverantes. Y le dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Y me dijo entonces, profetiza, y le dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Habló, hermano, algo que todavía no había ocurrido. Algo que no había acontecido. En el libro de Romanos, hermano, para que tú y yo veamos cómo Dios trabaja. Libro de Romanos, capítulo 14, verso 17. Dice el apóstol Pablo, dice, como está escrito, está hablando de Abraham, dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. ¿A quién creyó? Escúcheme bien. Dice, el cual da vida a los muertos. Pero no solamente muerto físico, sino también hay una muerte, hermano, que es más dañina, que es una muerte espiritual. La muerte física y la muerte espiritual. Dice, el cual dio vida a los muertos. Tú y yo un día estábamos muertos. ¿En qué estábamos muertos? No estábamos muertos, hermanos amados, en algo bueno. Estábamos muertos. La Biblia señala que estábamos muertos. Yo y tú estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y en nuestros pecados. Dice, el cual dio vida a los muertos. Escúcheme bien. Y llama las cosas que en Dios. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Hermanos, el universo, el mundo fue creado de lo que no se veía. Entonces, por eso que aquí Dios le dice a Ezequiel, ha dicho Jehová el Señor, estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. No estaba hablando de algo en el momento, sino algo que iba a ocurrir,
que se iba a manifestar, hermano, algo que todavía no estaba visible a los ojos humanos. Hay muchas cosas que Dios te ha dicho que tal vez ante tus ojos humanos aún no están visibles, aún no están a tu alcance, pero Dios ya decretó eso a tu favor. Dios ya te dio la respuesta. Ahora tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Es tomar lo que Dios nos dio. Y aquí, mi amados hermanos, estos huesos, hermanos amados, dice que estaban secos. Por cierto, secos en gran manera. Y dice el verso 6, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y os pondré en vosotros un espíritu, y viviréis, sabréis que yo soy Jehová. Estaban los huesos, hermanos amados. Mire lo que ocurrió, mire lo poderoso que hace Dios. Hermanos amados, sigamos leyendo. Y profeticé pues como me fue mandado, y dice que hubo un ruido. Cuando Ezequiel profetizó, cuando es palabra de Dios, algo tiene que acontecer, algo tiene que ocurrir. Cuando es palabra de Dios a través de tus labios, aunque estés solo, aunque te abandonen, aunque no te respalde, hermanos amados, algo tendrá que acontecer. Me recuerdo en una de las ocasiones que predicaba acá en esta ciudad, en una plaza, en un sector llamado El Retiro, un poco distante de donde estoy en este momento. En una ocasión me puse a predicar solo, porque yo no dependo de la gente, yo dependo de Dios. Aprende a depender de Dios y no de los demás. Y estaba en ese lugar anunciando el Evangelio, hermanos amados, y al rato aparece una persona y me dice, ¿sabes qué? Yo estaba en cierto lugar muy distante de ahí. Me señaló el lugar, me señaló la casa, me dijo, pero cuando comenzaste a hablar, algo pasó en mi vida, algo me movió y me trajo hasta aquí. Bendito sea el Señor por lo que tú y yo cargamos. No son palabras de hombre, hermano, no son mensajes aprendidos. Es el Espíritu de Dios que ha puesto una palabra que tiene peso en el mundo espiritual. El enemigo sabe que cuando tú y yo abrimos la boca, el enemigo tiembla, el enemigo sabe, hermanos amados, que cuando tú y yo abrimos nuestra boca, sale por tu boca una palabra que puede derribar toda artimaña, toda barrera que el enemigo ha levantado. Sigamos leyendo, mi amados hermanos, y dice, profeticé pues conforme me mandó, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Hermano, hubo un estruendo, hubo un traqueteo, hermanos amados, hubo un ruido. Un traqueteo, hermano, es un ruido, realmente es un movimiento de persona o cosa que golpea, transportada a un punto de otro. Hubo algo que ocurrió en el espíritu, y esos huesos, hermanos amados, secos, sin vida, sin esperanza, comenzaron a ensamblarse. Se comenzó a formar realmente el cadáver, y estaban los huesos realmente alineados. Estaba el cadáver. ¿Qué faltaba? Faltaba los tendones, hermanos amados. Faltaba realmente la carne. Faltaba realmente la piel. Y lo más importante, faltaba el aliento, el soplo de vida. Sigamos leyendo. Y profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Hubo un traqueteo, hermano, hubo un ruido, hubo un movimiento. Y dice, he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Es decir, hermanos amados, esos huesos cobraron vida. Yo oro en esta hora para que todo hueso que está en tu vida, realmente todo lo que se ha desprendido de tu corazón, que es de Dios, comience a alinearse delante de la presencia de Dios. Hoy en este momento algo va a tener que resucitar en ti, algo va a tener que volver a la vida en tu corazón. Tal vez tienes muerto el gozo, tal vez tienes muerta el altar de oración, tal vez tienes muerta la consagración, tal vez tienes muerta la presencia de Dios en tu vida. Algo va a resucitar, algo va a venir a la vida. ¿Sabes tú que la
La palabra avivamiento, hermanos amados, significa traer algo que está muerto. Escúchame bien, es traerlo a la vida. Ese es el avivamiento. Tienes que traer eso que se murió en ti. Tienes que traerlo ahora mismo a la vida. A la vida tienes que ordenar eso que se te ha muerto en tu corazón, en tu vida. Tienes que traerlo a la vida. La palabra restauración, hermanos amados, es traer algo realmente a su origen. Eso es restaurar. Sigamos leyendo. Profeticé pues como me fue mandado. Hermanos amados, en el mundo espiritual, hay un sonido. Pero para poder ver esa gloria, para poder oír ese sonido del reino, tienes que estar en el Espíritu. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Esos huesos, hermanos, comenzaron un traqueteo, un movimiento. Hubo un ruido ahí continuo. Los huesos comenzaron a ensamblarse. Se formó el cadáver. ¿Faltaba qué? Faltaba los tendones. Faltaba realmente la carne. Faltaba la piel. Sigamos leyendo. Dice realmente... He aquí tendones sobre ellos y la carne subió, la piel cubrió encima de ellos, pero no habían en ellos espíritu. La palabra del Señor, esto es para los que dicen, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y muchos dicen, después de esta vida no hay otra vida. Esa es la mentira más grande que existe, hermano. La palabra del Señor nos manifiesta en el principio de la creación, para asociar lo que estábamos leyendo, Génesis capítulo 2, en el verso 7. Mire lo que dice, hermano. Dice, entonces Jehová, Dios formó al hombre. ¿De dónde lo formó? Lo formó del polvo de la tierra, de ahí lo tomó. Y dice, y sopló. La palabra soplo significa espíritu, aliento. Y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Aquí estaban los huesos alineados, aquí estaba el cadáver, pero estaba también los tendones, estaba la carne, estaba la piel. ¿Qué faltaba? Faltaba el soplo, por hermano. Faltaba el soplo de Dios, faltaba el espíritu, faltaba el aliento de Dios. Tú puedes tener muchas cosas, hermanos amados. Puedes a lo mejor tener cualidades, tener capacidades, saber la Biblia, saber predicar, saber enseñar. Pero si no está el soplo, si no está el aliento del Espíritu de Dios en tu corazón, esa persona no puede realmente cobrar vida. Sigamos leyendo y dice, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos. Espíritu, ven desde los 4 puntos cardinales de la tierra, del norte, del sur, del este, del oeste. Espíritu, ven de los 4 vientos. ¿Y qué le dice? Y me dijo, profetiza. Y le dijo, espíritu, ha dicho Jehová el Señor, ven de los 4 vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Sopla sobre los muertos y estos huesos vivirán. Bendito sea nuestro Dios. El soplo de vida, hermanos amados, es el que nos mueve. El soplo del Espíritu Santo, hermanos amados, es el Espíritu, es el aliento de Dios que nos tiene en este momento en pie. ¿Sabías tú, mi amados hermanos, que el cuerpo realmente es la envoltura del alma? Hermanos amados, el traje del alma, ¿sabes cuál es? La prenda superior, que es la piel. Y el interior, la carne. Pero hay algo dentro de ti. Hay un espíritu, hay un aliento de vida que el Padre puso. Y aquí Dios le muestra esta visión a Ezequiel. ¿Con qué propósito? Mire, sigamos leyendo. Y me dijo, profetiza, espíritu, profetiza, hijo de hombre. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán.
y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Mira, hermano, de ese montón de huesos secos se levantó un gran ejército. ¿Y sabes cuál fue el propósito en la cual Dios le muestra esta visión a Ezequiel? Realmente, ¿con qué propósito? Mire lo que dice el versículo 11, para ilustrarle, para darle a conocer cuál era la condición de la casa de Israel. En otras palabras, Dios le dijo a Ezequiel, esto que tú has visto, este episodio, este escenario, es el mismo de la casa de Israel. Dice el verso 11, y me dijo luego, hijo de hombre, todo esto huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos de todo destruidos. Así estaba el pueblo de Israel, así estaba la casa de Israel. Hermanos amados, era un montón de huesos. Bendito sea el Señor. Tal vez tú dirás, yo estoy vivo, sí, pero quizás alguna cosa en ti de Dios se ha muerto. Tal vez algo en tu vida se ha muerto. Porque si hubo huesos ahí, hermano, si había huesos es porque en algún momento hubo vida. Hay cosas en nosotros que están estancadas. Hay áreas de nuestras vidas que están muertas. Y cuando hay algo que se muere, hermanos amados, téngalo usted en cuenta, hermanos amados, que eso causa mal olor. Pero no importa, hermano, qué parte de tu vida se haya muerto. No importa, hermanos amados, si se ha muerto, si se te ha muerto el gozo, si se te ha muerto realmente a lo mejor alguna área de tu vida. En esta noche, hermanos amados, si tú tomas esta palabra en tu corazón, si tú te apropias de ella, algo va a resucitar en ti. Algo va a volver a la vida. Muchas cosas, hermanos, en los hombres se han muerto. Ya no tienen el mismo gozo que tenían antes. Ya no tienen el mismo interés por Dios. El hombre tranza con las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque algo en su vida se ha muerto. Y esta noche, hermano, hay una palabra profética. Dios le dice a Ezequiel, profetízale sobre estos huesos secos. Si hay en esta noche algún hueso seco, si hay algún valle de huesos secos, hermano amado, que solamente hay un recuerdo de que hubo vida, de que hubo presencia de Dios. Porque cuando la presencia de Dios se levanta de las iglesias, hermano, lo único que queda un valle. Esto es fuerte, un valle, una llanura, un escenario de huesos secos. Y no hay nada de parte de Dios, porque donde hay muerte, el Espíritu de Dios no se manifiesta, hermanos amados. Dice que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Cuál es la reflexión? Dios le dice, así está el pueblo de Israel, así está la casa de Israel. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros en estos tiempos? Hermanos amados, hay sequedad en nuestros corazones. Realmente cuando el río ya no está en un lugar, hermanos amados, solamente hay una sequedad. Solamente hay un vacío. Ahí donde hubo agua queda un vacío, mis hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Esa es la reflexión de la palabra del Señor. Si algo se ha muerto en tu vida, si ese gozo, hermano, eso que ibas tras de Dios, que no te importaba el frío, no te importaba el calor. Yo no sé por qué el cristiano tiene que ir retrocediendo, no. El cristiano tiene que ir en aumento. La Biblia dice que la vida del hombre es como la aurora de la mañana. Dice que va de claridad en claridad hasta que el día es perfecto. Tú y yo no fuimos llamados a retroceder. Tú y yo no fuimos llamados para volver atrás. Tú fuimos llamados para conquistar la tierra, la vida eterna. El pueblo de Israel tenía un propósito de parte de Dios, era de llegar a Canaán, donde fluía leche y miel. Ahí Dios los quería. Hermanos amados, tú y yo fuimos llamados por Dios para llegar a la vida eterna, para llegar a la presencia de Dios un día. Así que en esta hora tómate esta palabra, hermanos amados, y que Dios pueda realmente resucitar todo lo que se ha muerto en tu corazón. Yo te invito en esta hora a que cierres tus ojos y a que inclines tu
rostro. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, yo te doy gracias en esta noche por esta palabra que hemos impartido, Señor, a través de este medio. También, Señor, por los hermanos que van a ver estos videos, Señor, esta enseñanza en el canal de YouTube. Padre mío, si en esta hora, Señor eterno, Dios mío, algo se ha muerto en nuestra vida de parte tuya, si hemos, Dios mío, perdido el gozo, si hemos perdido, Señor, a lo mejor el deseo de orar, y ya eso en nosotros es una historia, Señor, que en esta noche, por esta palabra, por el poder de la resurrección, Dios mío, todo lo que ha estado estancado, todo lo que ha estado detenido, Dios mío, en esta hora, Señor, pueda ser soltado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice tu palabra que todo lo que soltares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que atar en la tierra será desatado en los cielos. Padre, nos sumamos a esta palabra y la tomamos para nuestras vidas, Señor, y declaramos, Señor, que todo lo que se ha estancado, que todo lo que se ha detenido en nuestras vidas comienza una vez más a fluir. Espíritu Santo, fluye en cada corazón. Espíritu Santo, fluye en cada familia. Espíritu Santo, fluye en cada hogar. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales, porque Dios mío, con los ojos carnales y con los oídos carnales nunca, pero nunca vamos a entender tu propósito. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están conectados, que fueron parte de este servicio. Les bendecimos a cada uno de ellos, Señor, en el poderoso y en el eterno nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde donde quiera que se encuentre. Y recuérdese, el Dios que usted y yo servimos es un Dios ilimitado, hermanos amados. Este Dios poderoso no tiene límites. Y Él quiere mostrar su gloria cada día. Cuando tú ves imposibilidad en tu vida, Ezequiel, hermano, miró esos huesos y él no tuvo respuesta. Él no tuvo realmente solución. ¿Qué hizo? Le dijo: solamente tú lo sabes, Señor. Cuando tú no tengas respuesta, cuando tú no tengas solución en algo, tú tienes que dirigir tu mirada a Dios. Él tiene la última palabra, hermano. No todo está perdido. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Les saludo con todo mi corazón desde acá, desde la ciudad de Quilpué, la región de Valparaíso. Dios bendiga a cada uno de los hermanos de la ciudad de Ovalle. Me alegro mucho, hermanos, que hayan podido salir del confinamiento. Nosotros por acá todavía tenemos que tener cierto paciencia. Bendito sea el Señor, pero eso no impide el estar orando, el estar buscando. Hermano, saque un tiempo para buscar del Señor. Afirme su corazón, afirme su vida espiritual. Recuérdese que estamos en los tiempos finales y, como hablábamos la vez anterior, cada día se va a ir aumentando la lucha. Y si se aumenta la lucha, si se aumenta, hermanos amados, el conflicto, también eso tiene que demandar más oración y más búsqueda. ¿Quieres tener gozo siempre? ¿Quieres estar activo? ¿Quieres estar realmente expectante de Dios? Tienes que orar continuamente, hermano. La Biblia dice orar sin cesar. Cuando vayas caminando, cuando vayas con dirección a tu trabajo, en tu corazón puedes hacerlo. No es necesario que estés de rodillas las 24 horas del día. Dios te bendiga, hermano. Dios se le guarde a cada uno de ustedes. Que la paz y la misericordia de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Dios nos bendiga. Nos veremos en otra oportunidad si el Señor nos viene antes. Muchas bendiciones, hermano.